les dice, queridos hermanos, no se sorprendan por el fuego que ha prendido en medio de ustedes para ponerlos a prueba. No se sorprendan. En el original la idea es del incendio. La palabra es incendio. Es decir, no es un fuego solamente, un fueguito, sino es un incendio. Algo que nos pone en peligro o nos pone en una guardia. No se sorprendan por el fuego que ha prendido en medio de ustedes. Es decir, que está hablando de algo que los va a poner a pruebas a ellos y que ya los puso a prueba. Y les dice, no se sorprendan de esto. Y les dice, no es algo insólito lo que les sucede. Yo quiero hablar de esto porque cuando nosotros comunicamos el mensaje o cuando nosotros comunicamos el evangelio, hay veces que no explicamos a la gente en qué consiste. Entonces la gente cree que cuando se convierte, cuando entrega su vida a Cristo, cuando verdaderamente nace de nuevo, no solamente se afilia a un club, sino cuando nace del agua y del Espíritu, cuando su vida es cambiada y transformada, piensa que como Dios está con él ahora, porque así le enseñaron que ahora Dios va a estar con él, y es así, cree que porque como Dios está, no vamos a pasar por pruebas. Y entonces cuando le viene la prueba, ¿qué hace? Deja el camino del Señor. Y no pasa la prueba. Entonces Pedro, que sí sabía de pruebas, él había pasado, había caído en muchas de ellas, no había salido adelante. Él está enseñando a ellos este principio y también hoy nos enseña a nosotros que vamos a tener pruebas, que vamos a ser probados para ver quiénes son realmente los aprobados. ¿Ves? La prueba es para ver quiénes son los aprobados. Todos los que alguna vez fueron a estudiar saben que ¿para qué era la prueba? Para ver quiénes aprueban. Y había que aprobar. Entonces, quiero hablar de esto y lo primero que quiero decir es que nunca es fácil ser cristiano. Nunca es fácil. Hoy hay como toda una teología de la prosperidad. Si estás enfermo, venir a Cristo te sana, es cierto. Si estás en la ruina, venir te prospera, es cierto. Yo no he visto ningún cristiano que ha estado en la ruina y que vino a Cristo y que no haya sido prosperado. Vení y Cristo es la solución, etcétera. Pare de sufrir, algunos se van más allá. Pero esa es una parte, tenemos que ponerle el equilibrio. Decí conmigo equilibrio. Tenemos que ponerle equilibrio a la enseñanza de la palabra y tenemos que saber que aunque todo eso que yo nombré es cierto, también vamos a ser probados. Más de una vez se nos va a prender un fuego, más de una vez vamos a estar incendiados y nos va a molestar el fuego de la prueba. Y vos tenés que saber que nunca, nunca, nunca es fácil ser cristiano. Nunca es fácil. Nunca es fácil. Podríamos decir que es difícil y cada uno puede tomar como conclusión su propia vida. Pero nunca es fácil en este sentido. La vida cristiana conlleva su propio aislamiento. Cuando yo me conocí a Cristo y yo tenía un entorno de amigos, yo ya no podía seguir participando con ellos porque ellos me excluyeron a mí. Cuando yo empecé y fui a hablar con uno de ellos que era líder, le dije, mirá, yo no voy a ir más a bailar con ustedes, yo no voy a salir más, mi vida cambió, yo tomé otro camino. Entonces ellos se enojaron conmigo y me aislaron. No es que yo me aparté de ellos, es decir, en cierta manera me aparté, pero ellos me aislaron porque no querían compartir conmigo. Y entonces yo fui y le dije, vengan a la iglesia conmigo. Y me dijeron, no, si venís a invitarnos para salir a bailar, para hacer lo que hacíamos siempre, pero no para ir a la iglesia. Entonces ya ahí empieza un aislamiento, porque vos tenés raíces, tenés amistades, y ya ahí ya sos probado, ¿no? Buenos amigos, o los que creemos nosotros que son buenas amistades. Y empieza a haber muchos, conocen a Cristo, están de novios, están en un noviazgo, y después entienden que no podrían formar un matrimonio con un yugo desigual, con los incrédulos, dice, no te unas con los incrédulos, es un yugo desigual. Entonces toman la decisión de cortar. ¿Ves cómo te va aislando? Es decir,
Es una decisión, pero te aísla, la decisión te aísla. Hay algunos que me dicen, yo quiero ir a su iglesia, pero ¿qué tengo que dejar? No tenés que dejar nada. Es decir, todos solos te van a dejar, porque el ser cristiano trae un aislamiento que es propio del ser cristiano. Ya vienen las etiquetas, se volvió loco, le lavaron el cerebro, ni cerebro tiene y le dicen le lavaron el cerebro. ¿No? Entonces hay todo como unos estereotipos que se dan sobre los que nos convertimos, ¿no? Para ellos es locura, es decir, fíjense que acá nosotros tenemos casos de adolescentes que los padres no les dejan venir a la iglesia, pero les pagan un remis a la 1 de la madrugada para que vayan a bailar a José Cepaz, para que vayan, ¿no? Y sí, vos decís, pero ¿qué les pasa? Pueden venir ellos a ver, pueden entrar, pueden ver que están estudiando la palabra, pero no, para ellos es locura que sus hijos estén con la Biblia, que vayan a una iglesia. Pero no es locura que se vayan a drogar, que estén toda la madrugada, vayan a saber dónde, fornicando, drogándose. Hablemos claro. Pero eso no les molesta, ¿ves? Entonces, hay un aislamiento que es propio y eso nos lleva. Me contaba un amigo que estaba apartado del Señor y estaba enamorado de una chica que obviamente no era cristiana. Entonces, cuando él después tiene un encuentro con Dios y él vuelve, se reconcilia con Dios, él sabe inmediatamente, por convicción del Espíritu, que tiene que cortar esa relación. Y dice que fue y habló con ella y le dijo, no, yo la verdad que era cristiano, me aparté, ahora tuve un encuentro con Dios y ahora fui restaurado, me reconcilié y ya no puedo, te invito a la iglesia, etcétera. Y ella no quiso, entonces dijo, bueno, no podemos seguir. ¿No? Y dice que estuvo 2 semanas llorando por esa chica, ¿no? Que iba todos los días, la miraba, donde ella estaba trabajando, él la miraba de lejos y lloraba por ella, ¿no? Así que llorá tranquilo, total, algún día se te van a acabar las lágrimas. 2 semanas lloró, pero él tomó la decisión. No es que uno no sufre, ¿entienden? Pero él tomó ese aislamiento porque sabía que tenía que tomar esa decisión. ¿Ves cómo te vas aislando? Porque hay decisiones que hay que tomarlas. Y que no es fácil, ¿no? Romper una relación con todo lo que implica, etcétera. Cambiar los hábitos. Es un trabajo y no es fácil. No es fácil. Por eso la iglesia tiene que acompañar. La Biblia habla de los débiles en la fe, ¿no? Personas que vienen a Cristo y que van a necesitar este acompañamiento para romper lo que hay que romper y tiene un propio aislamiento. No podemos dar más ejemplos, pero creo que lo entendiste. Tiene su propia impopularidad. No es que decimos, fíjense acá, muchos se convierten y no cuentan que vienen a la iglesia. Algunos ni traen Biblia para que no le vean, otros camuflan las Biblias con toda clase de artilugios para que nadie se dé cuenta que va para la iglesia, ¿no? ¿Recuerdan cómo les costaba mucho cuando hicimos las gorritas que decía iglesia, poder de Dios, ponerse las gorras? Porque claro, acá es fácil, pero en el barrio donde todos lo conocen, ¿no? Entonces, porque saben que va a haber la burla, porque somos impopulares. No es decir, oh, mirá qué bueno es cristiano. Porque acá en la Argentina, como ya enseñamos, ser cristiano es ser cola. Es decir, antes todos los ignorantes eran cristianos para la sociedad, ¿no? Todos los pobres, todo. Entonces, es como que tenemos que ir dándole vuelta a esto. Entonces, toda la gente o por cultura, ¿no? Dice, bueno, se volvió loco, se hizo evangelio. Encima dicen evangelio, ni sabe lo que es la palabra evangelio. Lo correcto sería evangélico. Enséñenle ustedes si encuentran alguno que está medio despistado y te da. Está bueno que te digan eso porque te da para hablar y para contarle qué es el evangelio, las buenas nuevas. Evangelión en el griego quiere decir las buenas noticias de que te vas a ir al infierno, pero ahora por Jesús puedes salir, etcétera, ¿no? Bueno, entonces pueden explicarle y ahí le dan la posibilidad. Pero la verdad es que somos impopulares cuando venimos a Cristo, nadie nos felicita, ¿no? Entonces muchos están en el curso y ni cuentan a sus compañeros, ¿no? Le invitan y le dicen, sí, ya voy a ver, y se esconden, ¿no? Como me pasaba a mí, cuando iban mis compañeros, yo no los quería atender, le decía a mi mamá, anda a decirle que no estoy, le decía, ¿no? Y mi mamá decía, no, andá a hablar vos. Entonces, no los quería atender porque, no, como le decía, era muy impopular ser cristiano. Entonces lleva toda esta complejidad de seguir a Cristo. Trae sus propios problemas, ¿no? Que tenemos que resolverlo. Acá hay muchos que son los únicos
salvos de su casa. Imagínense, tienen toda... ¿cuántas horas están en la iglesia? Muy pocas. Sumen las horas que están en la semana, son poquitas. Y después tienen el resto de la semana en contra, ¿no? Hablándole en contra, otra vez la iglesia, que la iglesia te dé comer, como si la iglesia fuera un comedor. Aunque hay un comedor para los niños, pero la iglesia tiene otro propósito, ¿no? Entonces, que la iglesia te haga esto, que la iglesia te haga aquello, pero, ¿entienden? Tiene sus problemas. Entonces, cuesta, nos lleva un tiempo acomodar, y hay toda una clase de persecución, y esto hace que muchos se desmoralicen y dejen el camino del Señor. Y hoy tenemos nosotros muchos chicos que fueron tocados por Dios, que hicieron la oración de fe, que su vida estaban cambiando, recibieron el bautismo en el Espíritu Santo, estaban tocados por Dios, tenían llamados, y después no pudieron apagar ese incendio que les prendían los propios padres, los propios tíos, los familiares, el perro, el gato, todo el mundo en contra de ser cristiano. Entonces hay una impopularidad y nos trae esos problemas que tenemos que resolverlos. ¿Qué más? Trae sus propios sacrificios y sus propias persecuciones. Entonces tenés que saber que vamos a ser perseguidos. No nos podemos sorprender. No nos tiene que parecer raro, decir, uy, ¿será que estoy haciendo bien las cosas? ¿Será de Dios esto? Y sí, te está diciendo que no te sorprendas del incendio, del fuego que se te prende donde estás, porque va a haber persecución. Si esto hicieron con el padre de la casa, imagínate qué harán con los enviados. Entonces hay un sacrificio y hay una persecución que hay que pagarla. Entonces conviene, creo yo, tener en mente algunos grandes principios que son 6 y que te los voy a dar ahora, para tener en cuenta. 6 principios. El primero, la persecución por causa de Cristo es inevitable. Inevitable, por causa de Cristo, ¿no? Hay que ver eso, ¿no? Algunos dicen, uy, en mi casa, dice... Bueno, no voy a decir lo que dicen, en mi casa me persiguen, me hacen esto, y mi mamá, mi papá, mi mamá me ladra, mi papá es enviado. Bueno, todas esas cosas que ustedes cuentan, pero no es por causa de Cristo, es porque no estudiás, es porque no arreglás tu cuarto, es porque no ayudás en tu casa, ¿entendés? Es porque estás todo el día en el Facebook. Entonces eso no es persecución por Cristo. Eso no es persecución por Cristo. Estamos hablando cuando somos perseguidos por causa de nuestra fe. Entonces vamos a ser perseguidos haciendo lo bueno. De eso estamos hablando. No es decir, uy, hoy me persiguen, a todos aquellos que le pedí prestado y le debo. No, eso no es persecución por Cristo, ¿entienden? Pero la persecución por Cristo es inevitable. Tenemos que saber esto, que vamos a ser perseguidos. La Biblia dice, los que quieran vivir piadosamente padecerán persecución. Entonces va a haber una persecución que se nos va a venir. Entonces esto vos tenés que saberlo y no te tiene que sorprender el día que alguien te persiga por esto. Simplemente por esto. Por seguir a Cristo. ¿Amén? ¿Cuántos seguidores de Cristo hay acá? Amén. Bueno, sepan que es inevitable la persecución. Es inevitable. Tenemos que orar para vivir quieta y reposadamente. Tenemos que orar, nos manda la Biblia, pero sabemos que en el fondo la persecución es inevitable. Número 2, la persecución sucede porque el verdadero cristiano trae el estándar de Cristo, los parámetros de Cristo a este mundo. Entonces, cuando tú te llenas de la palabra, cuando te conviertes, cuando conoces a Dios, donde vas, ahora vas a llevar otro parámetro, ¿no? Es decir, ¿qué te hace el santo, el santulón? Si antes tomaba cerveza, tomaba vodka, la jarra loca, que yo tomabas todo y ahora no tomás. Y bueno, porque ahora yo tengo otros parámetros, ¿no? Y entonces eso va a ser causa de burla. Yo me acuerdo cuando mi papá se convirtió a Cristo, yo conté, él era alcohólico y toda su familia era alcohólica, es decir, venía de generación. Hoy la ciencia dice que es genético el alcoholismo, pero nosotros sabemos que son maldiciones espirituales y que se pueden cortar como nosotros cortamos de hecho nuestra familia por causa de Cristo, por el poder de Cristo. Entonces, cuando mi papá se convierte y él deja de tomar y deja el alcoholismo, y cuando estuvo en los primeros encuentros con su familia, se burlaban de él, decían, mirá, esta es la sangre de Cristo, el vino, ¿no? Y todo. Y
Y uno tiene que sufrir, eso es parte, ¿no? Entonces eso tiene que traernos gozo cuando sufrimos por causa de Cristo, cuando llevamos nosotros los parámetros de Cristo a este mundo. Tenemos que llevar a donde estemos. Entonces, marcar lo moral, ¿no? Si vos estás en tu curso y todo el mundo va a los moteles a fornicar, como pasan en los colegios, lo sabemos, y vos parate y decir yo soy virgen, ¿no? Aunque todos se rían, si ese es el caso. O decir yo no tengo relaciones sexuales hasta que me case, ¿no? Entonces allí obviamente te van a perseguir, se te van a burlar, pero son los parámetros de Cristo. Nosotros tenemos que llevar esos parámetros, ¿no? Como yo le decía a una psicóloga, quería venir, me dice, se ofreció para darle una charla a ustedes, para enseñarles cómo cuidarse para tener relaciones sexuales. Entonces yo le digo que eso no iba con nuestra fe, que nosotros enseñamos la castidad y enseñamos la abstinencia absoluta y total, ¿no? Entonces dice, uy, qué difícil, eso no es como que no entienden nada, porque son los parámetros de Cristo. Dice, tengo que ir a estudiar a ver cuáles son nuestras creencias. Bueno, pasarle la Biblia, decirle, tomá, acá tenés 66 libros que te van a ayudar a que puedas entender. Entonces, ¿ves? Esto es lo que trae persecución. Yo trabajaba en un diario corrigiendo a los periodistas, yo era corrector, y todos sabían que era cristiano y que le daba fidelidad a mi esposa. Entonces, todos los hombres del diario, el periodista, etcétera, menos mal que estoy saliendo por YouTube, bueno, ya está, ya tengo que contar. Adulteraban, ¿sí? Salían, tenían sus lugares, pero cuando ellos hablaban y iban a donde yo estaba, decía, no hablemos que está Mario acá. Pero yo nunca le dije no hablen, porque yo les mostraba lo otro, los parámetros de Cristo, así que ellos llegaron a tener vergüenza de hablar de sus cosas cuando yo estaba. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos que producir ese cambio a través no solo de hablar, sino de vivir lo que hablamos. Entonces, ese es el verdadero cristiano y ese es el que pone los parámetros de Cristo a este mundo que no tiene brújula, que está perdido, ¿no? Desde los Estados Unidos, que tiene una constitución que se fundó en base a la palabra de Dios, que ahora legalizó el matrimonio homosexual en todos los estados, igual que en México también. No es unión igualitaria, es matrimonio, ¿no? Matrimonio. Entonces decimos, wow, qué decadencia que está. Y ahora hay que ponerle los parámetros de Cristo a naciones enteras que están erradas, que están perdidas, ¿no? Y eso es un trabajo de los hijos de Dios. Y los hijos de Dios esperemos que en esos estados donde están puedan ser la luz en medio de las tinieblas que puedan llevar los parámetros de Cristo. Número 3, la persecución es una prueba de tu fe. Cuando venga la persecución, cuando vengan los problemas y las crisis, ahí se va a ver tu fe. Tu fe es probada. Ya no importa si te levantas con el pie izquierdo o con el pie derecho, allí se prueba tu fe. Entonces cada vez que te levantas, dices yo estoy con Cristo y que venga lo que venga. Mi fe va a ser probada, vamos a ser probados y ahí sabremos verdaderamente dónde están nuestras raíces, nuestros cimientos, ¿no? Como vieron el video de los 3 chanchitos ayer que mostramos en la reunión de jóvenes, bueno, así, según donde vos estás poniendo tu fundamento, vas a ser probado, ¿no? Fíjense que muchos pasan acá y hablan, yo voy a seguir a Cristo, que yo, y después, ¡pum!, desaparecen perdidos en el mundo, se están drogando. Entonces, ¿qué pasó? Vino la prueba y ese incendio los superó, no pudieron seguir. Entonces, el cristiano auténtico es el que es perseguido. Yo estoy hablando del cristiano auténtico. Si vos no tuviste ninguna persecución por causa de Cristo, preocupate. Porque el auténtico cristiano es el que va a ser perseguido por causa de Cristo, ¿eh? No por hacer mal las cosas, sino hacer bien las cosas, ser un buen estudiante, ser un buen profesional, un buen empleado, estar sujeto a la autoridad. Estamos hablando dentro de los parámetros bíblicos y ser perseguido por causa de Cristo. Entonces, yo sé que hay casos acá, bueno, voy a esperar que cuenten testimonios, pero hay testimonios a veces de persecuciones en los trabajos porque les quieren obligar a mentir, les quieren obligar a hacer cosas que ellos dicen, no, yo no puedo hacer esto. Es decir, puedo, pero no lo voy a hacer porque yo soy cristiano, soy cristiana. Wow, entonces eso te desata una persecución. Yo me acuerdo que mi papá trabajaba en el Poder Judicial y una vez un juez le dice, lo manda a mentir. Y mi papá le dijo, yo no voy a mentir, desde el año tal, le decía la fecha y la hora, yo me convertí a Cristo, así que el juez vaya a usted y dígale
es su mentira, ¿no? Y lo plantó así. Después, bueno, tuvo una persecución tremenda de plantártele así a un juez, ¿no? Cuando te manda a mentir. También tengo un amigo policía que le pasó lo mismo, ¿no? Que lo llamó un juez para que mintiera y él dijo que no iba a mentir porque era cristiano. También le armaron una persecución impresionante ahí adentro de la fuerza, ¿no? Entonces, fíjense, de eso estamos hablando cuando el cristiano auténtico expresa su autenticidad. Entonces, eso te desata la persecución y allí están los problemas. 4. La persecución es el camino a la gloria. Cuando somos, por eso Jesús dice en Mateo 5, lee la bienaventuranza, dice, cuando son perseguidos, cuando los ultrajan por causa de mi nombre, alégrense, gócense, porque grande es el galardón en los cielos. Entonces, ese es el camino a la gloria. La cruz es el camino a la corona. Anotar esa frase, la cruz que simboliza los sufrimientos acá en la tierra por causa de Cristo, otra vez lo aclaro, es el camino a la corona que Él nos va a dar. Al que venciere, dice, yo le daré la corona de la vida. Entonces, es un camino a la gloria, es un camino de sufrimiento. Jesús sufrió, vamos a ser perseguidos, vamos a ser, se van a burlar, van a hacer escarnio de nosotros, pero nosotros tenemos que saber que ese es el camino a la gloria. Y no es que estamos yendo para abajo, sino que estamos yendo para arriba, ¿no? Y dicen, gócense, alígrense. Y verdad que cuando somos perseguidos, no, eso es bastante difícil. Me estaba olvidando, ahora me acordé, que una vez junto con la pastora éramos profesores los dos de un mismo colegio, y la representante legal hizo una reunión con todos los profesores el día que yo no estuve en esa reunión y les obligó a todos los profesores a cambiar las notas, ¿no? Exigió que aprobáramos a todos. Entonces nosotros, por supuesto, dijimos que no íbamos a hacer eso, y entonces nos despidieron a los dos. Y era un mes de octubre, que es muy difícil conseguir cargos en ese tiempo, es bastante difícil, ¿no? Y así nosotros hemos sido probados muchas veces de nuestra integridad, hemos tenido muchas pruebas donde hemos sufrido, ¿no? Hemos sufrido. Nosotros teníamos muchas horas en ese colegio los dos y nos quedamos sin todo ese ingreso de sueldo durante todos esos meses hasta creo que marzo del año siguiente, ¿no? Y fue muy duro ese tiempo, pero fue por causa de llevar los parámetros de Cristo, por decir no voy a mentir. Entonces, yo cuando estoy hablando de esto, estoy hablando con toda la autoridad moral que tengo de haber vivido y de vivir lo que estoy enseñando. Esto no me lo contó alguien, no lo leí en un libro, es decir, lo leí, pero lo vivo. Hemos sufrido estas persecuciones